voy a hablaros de una recopilación de relatos, su título Las extrañas aventuras de Solomon Kane, de Robert E. Howard. Robert E. Howard os sonará porque es un autor principalmente conocido por uno de sus personajes, Conan el Bárbaro, y es conocido especialmente por los cómics y las versiones cinematográficas. ¿Vale? Pero Howard, pese a que tuvo muy poco tiempo para desarrollar su actividad como escritor, ya que murió a la temprana edad de 30 años, dejó tras de sí una prolífica obra publicada en las revistas pulp de la época, y aunque no solo del género de espada y brujería, por el que es más conocido, sino que también hizo relatos de género histórico, de terror e incluso del oeste, y creó un puñado de personajes interesantes. El ya nombrado Conan, el bárbaro cimerio, Kul de Atlantis, o el personaje del que vamos a hablar, Solomon Kane, del que Howard escribió 8 relatos, siendo estos íntegramente publicados, respetando su edición original por Valdemar, dentro de su colección El Club Diógenes. Pero ¿quién es Solomon Kane? El propio Howard lo describe como un tipo alto, pálido, de rudas facciones y ojos escrutadores y terribles, de una agilidad y habilidad pasmosa con el acero y sin él. Es un aventurero y digamos cazador de monstruos errante, un tipo puritano de la época, y que está imbuido en una sed de justicia, a veces hasta excesiva, casi es un ¿cómo decirlo? Un tipo exagerado en ese tema, un fanático realmente, pero bueno, en este caso con al menos un motivo claro, ¿no? En los 8 relatos que componen este recopilatorio nos lleva a un mundo pasado realista, con continuas referencias a hechos históricos, pero a la vez totalmente imbuido de una aura fantástica, que más que un hecho anecdótico es realmente el motor de la trama. Este Kane se va a enfrentar a maquiavélicos hechiceros que traman venganza desde la tumba, también a terribles vampiros sedientos de sangre humana, también a seres alados provenientes de los árboles del tiempo, o a decadentes descendientes de la mítica Atlántica, de la mítica Atlántida. De todos estos hechos es testigo y partícipe este Solomon Kane, de sobria figura y ruda presencia, imbuido en ese afán de justicia que hemos dicho, por el que es capaz de recorrer varios continentes sin cejar en la venganza de aquellos que han acabado con vidas inocentes. Me ha resultado fascinante descubrir cómo la mitad de los relatos se desarrollan en África, mostrando además continuidad argumental y temporal. Llama la atención porque África es evidentemente un continente casi desconocido en el siglo XVI, época donde se desarrolla la acción, y prácticamente desconocido también en los años 20, que es cuando escribió Robert E. Howard. Es una África oscura, en su sentido más maléfico, llena de criaturas tenebrosas y malignas que encuentran en el continente africano sus últimos refugios, ¿no? Como que han salido huyendo de Europa, ¿no? De la Europa que empieza a tener ser el mundo de la razón, a África, ¿no? El continente oscuro. Resulta chocante en el mundo actual tan políticamente correcto la forma en la que el autor se refiere a las tribus africanas, con adjetivos, digamos, poco favorecedores, ¿no? Aunque es obviamente hijo de su época. Sí que llama la atención que según se desarrollan los relatos, vemos cómo, entiendo que tanto el personaje como el autor cambian su punto de vista sobre los habitantes de las tierras africanas, y llegando a respetarlos, ¿no? por su valentía y algunas de sus costumbres, y se juega mucho al contraste entre esos habitantes de África y el pálido mercenario protestante. Para concluir el tomo recopilatorio, Valdemar ha incluido un relato, La sombra del buitre, que no está protagonizado por Solomon Kane, sino por Gottfried Volkalbach, un mercenario alemán, y la acción se desarrolla en el asedio de Viena, cuando estaba asediada por los turcos. Gottfried es un personaje que es totalmente opuesto a Kane, indolente, presuntuoso, dado a todo tipo de vicios, en especial a la bebida, pero al igual que el puritano inglés es un hábil luchador, cuando debe serlo, porque a veces prefiere la mejor parte del valor, es decir, salir por patas. Pero lo que realmente destaca en ese relato, y es el hecho por el que lo han incluido ahí, es la presencia de Sonia la Roja, una bella espadachín mercenaria que, por capricho de los guionistas de los cómics, sería trasladada al mundo de Conan, convertida en la más conocida Sonja la Roja o Red Sonja. Al margen de la anécdota, La sombra del buitre es un fabuloso relato histórico que narra de forma magistral el asedio de Viena. Con una sólida base histórica y un gran dinamismo, es sin duda uno de los mejores relatos de Howard y es altamente recomendable. Así que, como podéis ver, es un tomo altamente recomendable,
con unos relatos que van de lo bueno a lo muy bueno, y un libro que será clave para los que conozcáis a Howard como los que no les conozcáis y queráis conocer la obra del autor alejada de su personaje más conocido, Conan. Destacar, como siempre, la estupenda edición de Valdemar, es una editorial de merecido prestigio por la forma en la que presenta sus libros, y yo no dudaría en hacerme con él.